podemos encontrar cuánto es el flujo molar que ingresa total a esa corriente. Esto lo que sale es de gas ideal. P por B es igual a nRT. Si dividimos esta presión entre volumen por una unidad de tiempo y estos moles que hay acá entre una unidad de tiempo, esto que está acá se convierte en volumen sobre tiempo es caudal. Moles entre tiempo es flujo molar, que vendría a ser ese valor de G que tenemos aquí a la entrada. De esa manera, entonces, podemos determinar este valor de QG que tenemos, partiendo del valor de caudal de gas que tenemos, determinar el flujo molar total, que en este caso equivale a 0.015 kilomol por segundo. Si me están siguiendo, por favor, con su hoja de cálculo, verifiquen que este valor es correcto, ¿ok? Trabajando para determinar el valor de G1. Y de esa manera vamos a ir entonces respondiendo lo que es el taller de modelo. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, me dio lo profe. mismo. Vale. Permítanme un momento. Para ir desarrollando la hoja de cálculo con ustedes. Vale. Entonces, tenemos un flujo molar total, en kilomol por segundo. Dependiendo de la base de cálculo, lo podemos llevar a mol por segundo si lo queremos ver de manera más simple, que sería en 15.08. Y uno de los datos del problema que tenemos es que esa corriente de entrada tiene entonces un flujo molar, una fracción molar de CO2 que ingresa. ¿De cuánto es esa fracción molar? Bueno, el enunciado nos dice que es de 7.4%, es decir, que tenemos una fracción molar que viene a ser 0,074. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Bueno, calcular cuál va a ser la relación molar de esa corriente que ingresa. Es decir, ¿quién viene a ser Y1? Y Y1 no va a ser más que la fracción molar de CO2 que hay en ese punto de entrada, vamos a llamarlo 1, entre 1 menos la fracción molar de CO2 que hay en ese punto número 1. Entonces, de esa manera podemos calcular Y1 como tal. Ahora necesitamos calcular lo que viene a ser el flujo molar libre de CO2 que está ingresando. Entonces ese flujo molar de CO2 libre que está ingresando viene a ser más que el flujo molar total multiplicado por 1 menos la fracción molar de CO2 que ingresó en el equipo, en este caso G1. Y de esa manera obtenemos esta base de cálculo que es todo aquello que no se está transfiriendo en masa. Realizamos esos cálculos. ¿Lo tenemos listo? Verificamos entonces que el profesor no se haya equivocado. Profe, a mí me dieron lo mismo. Perfecto. Sí, profe, igual. Perfecto. Entonces, con eso ya prácticamente respondemos la primera pregunta, flujo molar que ingresa al equipo. ¿Cuál es la relación molar de CO2 que ingresa en la corriente de gas? ¿Cuál es el flujo molar de gas libre de CO2 que ingresa en el equipo? ¿Ok? Tenemos entonces las tres primeras respuestas. La respuesta de la 4 es muy simple, porque conocemos un porcentaje molar de CO2 en la corriente del líquido,
Lo que tenemos es que calcular ahora cuál sería la relación molar. Podemos proceder a calcularla. Y podemos proceder a calcular también cuál es el flujo molar del líquido libre de CO2 que está ingresando. Estas son dos preguntas muy sencillas. Entonces veamos que tenemos de la corriente de líquido. De la corriente de líquido tenemos que el enunciado nos indica, no nos hace referencia a cuál es la condición de temperatura y presión que ingresa la corriente de líquido, pero dado que tenemos la corriente de gas a una condición definida, de 50 grados centígrados y una atmósfera, y dado que los datos de equilibrio también están en esa misma condición, entonces consideramos que la corriente de líquido va a ingresar a las mismas condiciones, ¿no? En la práctica esto no siempre es necesario. En la práctica nosotros podemos cambiar las condiciones a las cuales está ingresando otra fase. Lógicamente, esto va a impactar sobre lo que son los perfiles de presiones y temperaturas que encontraremos en el equipo, porque hay que esperar entonces unas condiciones donde etapa a etapa pueda alcanzarse, si son condiciones de idealidad, condiciones de equilibrio. ¿Qué información nos da o qué datos nos aporta el enunciado del problema para trabajar? Bueno, el enunciado del problema nos habla de que hay una relación molar de líquido a gas que es igual a 16.7. Entonces, esa relación molar de líquido en la entrada a gas en la entrada, que la consideramos como total, nos permite conocer cuánto es la cantidad molar de líquido que está ingresando. O sea, de aquí nosotros podemos calcular que L1 es de 16.67 veces la cantidad G1 que hay. Como no hay ninguna información particular de que esto corresponda a los flujos molares libres de CO2, entonces los tomamos como los flujos molares totales. Entonces tomamos el flujo molar total que hemos calculado en ese punto de entrada para el gas, lo multiplicamos por 16.67 y podemos entonces determinar cuánto es el flujo molar de líquido que está ingresando a la columna. Entonces podemos avanzar sobre ese cálculo, ¿ok? Y aquí tenemos 16.67 por el flujo que ingresó, 0.25 equivaldría a esta cantidad. En ciertas circunstancias, no conocemos el flujo molar, sino que conocemos un flujo, por ejemplo, volumétrico. En esos casos, cuando tenemos un flujo volumétrico, debemos de evaluar si la solución se encuentra, la de líquido que está ingresando, diluida o en una concentración apreciable, ya que de eso dependerá cómo podemos calcular un caudal, porque calcular un caudal pasa por determinar un flujo másico con un peso molecular promedio o el peso molecular en caso de que sea una sustancia muy diluida del compuesto que está en mayor cantidad dentro de esa corriente, podemos calcular un flujo másico y luego con una densidad proceder a determinar un caudal. En este caso, donde tenemos una solución que está muy diluida, la cantidad es muy baja, o sea, tenemos 0.019% que ingresa, a lo que llevamos en términos de una fracción molar, eso viene a ser 0.00019, a una cantidad bastante pequeña. Entonces, es prácticamente agua lo que está ingresando con una cantidad muy baja de CO2. Nosotros entonces podemos suponer que toda la fase líquida que ingresa puede considerarse o puede acercarse a lo que son las propiedades del agua a estas condiciones. Entonces, a estas condiciones, simplemente si nosotros necesitamos calcular un caudal de líquido, ese caudal de líquido lo podemos calcular como el producto de ese caudal molar que tenemos, que multiplica a lo que es el peso molecular, en este caso del agua, molecular weight. Eso nos daría un flujo másico y lo que tenemos que hacer es dividir ese flujo másico, en este caso, entre la densidad del agua.
repito nuevamente, en el caso de que no tengamos una solución que sea tan diluida, entonces deberíamos de trabajar con pesos moleculares promedio o densidades promedio para poder entonces determinar cuál sería un caudal volumétrico del líquido, en este caso QL, expresado como metros cúbicos por segundo. Hago esto como ejercicio, realmente no necesitamos en nuestro caso el caudal, pero de pronto, por ejemplo, cuando comiencen a trabajar en el laboratorio de operaciones unitarias, cuando volvamos a la presencialidad, que vayan a sus prácticas de la columna de absorción. En esa columna de absorción ustedes van a medir un caudal volumétrico, y ese caudal volumétrico de agua que ingresa lo van a tener que llevar entonces a un caudal, a un flujo molar, a un flujo másico para trabajar lo que son las líneas de operación. Bueno, ya conocida entonces esta fracción molar que tenemos acá, ya lo que nos resta es determinar la relación molar como X1, 1 menos X1, que vendría a ser esto, y podemos proceder también a determinar lo que es el flujo molar libre de CO2 que está ingresando, es decir, el flujo molar de agua, que no sería más que L sub S igual a L1 por 1 menos X1. Realizamos esos cálculos y obtenemos estos valores. Verificamos que sean correctos, unos minutos para esa verificación. Espero que alguno me confirme y avanzamos entonces. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Vamos muy rápido? Sí, profe, todo bien. A mí también me da lo mismo. Perfecto.